Hola, en este video el propósito será presentar el proceso de reforma constitucional, tanto cuando el proceso lo quieren iniciar los ciudadanos a través de una iniciativa popular, como cuando el proceso se inicia desde el punto de vista institucional, con la presentación de iniciativas, ya sea por el presidente de la República, los congresistas o el pueblo. Son dos maneras de realizar la reforma constitucional. En el Perú, el artículo 32 de la Constitución indica que pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. Dice el mismo artículo 32, no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. De igual manera, el artículo 206 de la Constitución señala: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. El propósito de este video será examinar los alcances de estos dos artículos, así como de los desarrollos que pertenecen a cada una de las dos posibilidades de realizar una reforma constitucional. Cuando el proceso es iniciado por el presidente de la República, los congresistas o 0.3% de la población electoral, o cuando el proceso de reforma constitucional lo inician directamente los ciudadanos. El objetivo entonces es presentar este proceso cuando es que se produce una reforma constitucional y cómo es que se produce la convocatoria una vez que se han realizado o se han producido o se han cumplido las condiciones que prevé la Constitución para convocar a un referéndum mediante el cual se consiga reformar la Constitución. El desarrollo de la historia muestra lagunas en el orden constitucional. Conforme avanza el tiempo, se pueden percibir distintas necesidades históricas, se pueden comprender alternativas para organizarse mejor la sociedad política. La reforma constitucional se justifica por una necesidad de optimizar la racionalidad de los procesos políticos estatales. Una época no puede negar a las siguientes la decisión de definir su destino constitucional. En la reforma se respetan las cláusulas de reemplazo y de intangibilidad que garantizan la identidad y continuidad constitucional del Estado. Las cláusulas de reemplazo son las que prevé la propia Constitución como pautas para poder reformar la Constitución, y las cláusulas de intangibilidad son aquellos aspectos de nuestra Constitución política que, de acuerdo al constituyente, no pueden ser objeto de modificación en los procesos de reforma constitucional. Lo que se busca en el contexto de un proceso de reforma constitucional es cumplir con dar a luz un proceso de encuentro
con el deseo de tener una organización materialmente distinta de la que se tiene desde el punto de vista normativo. Lo que se pretende es que la forma constitucional consagre el deseo de tener una constitución que se aspira a que tenga una concreción material, romper la brecha, suprimir la brecha entre la constitución formal con la que se cuenta y la constitución concreta que se desea. El ideal es que la constitución formal y la constitución concreta sean una. Cuando se detecta que tenemos insuficiencias funcionales en los procesos políticos, porque advertimos que estos procesos no cumplen con el deseo de organizarnos mejor, de encontrarnos mejor definidos como población, como colectividad, como comunidad, como república. Ese deseo debe materializarse conforme a una mejor manera de entender nuestra propia organización. Existe en estos casos una necesidad de adecuar, precisar, reemplazar, eliminar o añadir prescripciones dentro de nuestro texto constitucional. Cuando advertimos que se producen estas dos condiciones, las insuficiencias funcionales de los procesos políticos y la necesidad de adecuar el texto constitucional, estamos ante una situación en la que podemos advertir la necesidad de reformar la Constitución. Sin embargo, no toda pretensión de reforma de la Constitución puede ser positiva, porque hay casos en los que lo que se pretende realizar no es conveniente o no es el medio adecuado para alcanzar lo que se pretende. Hay muchos casos en los que la aspiración de encontrar un mejor orden político puede resultar excesivo. Entonces hay que prestar atención a las posibilidades de incurrir en excesos para tratar de evitarlos. Las consecuencias de los excesos reformistas pueden traer como consecuencia un disvalor político, un disvalor constitucional. La frecuencia de cambios constitucionales resta valor y fuerza normativa a la Constitución, deteriora y desprestigia a la autoridad, disminuye la capacidad estructurante de la ley y debilita la calidad del orden jurídico. No pasar por alto estas consecuencias es lo que podría generar que los cambios o las reformas o las revisiones constitucionales puedan resultar contraproducentes. Entonces hay que tener presente que no cualquier deseo de reforma constitucional puede ser el correcto. Hay que tener una evaluación, un diagnóstico preciso, de manera que lo que busquemos sea útil y no se llegue al extremo contrario de que nos perjudique a partir del debilitamiento de nuestra capacidad estructurante que provee la Constitución. En este caso, entonces, la pregunta es, ¿quién decide qué cambio es el que hay que realizar? El que decide los cambios a realizar desde el proceso de la reforma es, naturalmente, el poder constituyente. Y el poder constituyente puede ser el poder constituyente originario o el poder constituyente derivado. El poder constituyente originario somos el pueblo, la república, la ciudadanía. El poder constituyente derivado es el poder constituido con facultades de poder constituyente. Ese poder constituido con facultades de poder constituyente es la Asamblea de Representantes. En el caso peruano, esta asamblea está integrada por el Congreso con 130 representantes. Si estamos ante un proceso de reforma constitucional institucional, el proyecto de reforma se inicia en el Congreso. Cabe que, por iniciativa popular, el proceso se inicie mediante el Congreso o mediante un proceso directo de reforma constitucional que debe tramitarse ante la autoridad electoral. En consecuencia, quien decide qué es la Constitución
que se quiere tener mediante su reforma es el poder constituyente. El titular y soberano del poder decide sobre su propia constitución. El Congreso habilita la decisión mediante la aprobación del texto de la reforma. ¿Cuál es el objetivo de la reforma constitucional? Pueden haber distintas maneras de entender qué es lo que se quiere reformar, pero el objetivo de toda reforma supone en principio la actualización del proyecto de comunidad política para alcanzar mayor integración de la pluralidad. Puede ser la disminución de la brecha entre la Constitución material y la Constitución formal, para legitimar el poder a través de la participación del poder constituyente, o puede ser la optimización de las posibilidades de la Constitución ideal, es decir, gestionar más eficientemente el logro de la meta política común. ¿Cuál es la utilidad de la reforma constitucional? Corresponde aprobarla cuando, a través de un diagnóstico objetivo, se concluye que constituye una alternativa más efectiva e idónea que cualquier otra para alcanzar una finalidad colectivamente más ventajosa o beneficiosa. Cuando caemos en cuenta que la reforma constitucional es provechosa para la comunidad antes que dejar la Constitución tal como se encuentra, y que este deseo de reformar la Constitución se justifica en un diagnóstico de una realidad mediante la cual tú llegas a la conclusión que la reforma constitucional es más útil y es la vía idónea para mejorar, para solucionar los problemas diagnosticados, si encontramos que la reforma constitucional es el medio necesario, idóneo y apropiado para corregir, para enderezar, para optimizar la organización política de nuestra república, cabe que se plantee la posibilidad de llegar a una reforma constitucional. ¿Qué tanto puede reformarse la Constitución peruana? Tenemos dos alternativas de reforma desde el punto de vista técnico. La primera es que se realice la reforma total de la Constitución. La segunda, que se realice solo una reforma parcial de la Constitución. El artículo 32, inciso 1 de la Constitución, ya lo señalamos previamente, dice que pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Es decir, nos dice que en cualquiera de los casos de reforma total o de reforma parcial, el camino es el referéndum. El referéndum es el camino para canalizar la reforma total o la reforma parcial de la Constitución como derecho subjetivo de la ciudadanía. La ciudadanía puede pretender la reforma de la Constitución de manera total o de manera parcial. Si fuera de manera total, no cabe omitir el referéndum. Si es de forma parcial, cabe omitirlo en caso que la ciudadanía opte por presentar una iniciativa con el 0.3% de la población electoral ante el Congreso para que esta iniciativa se lleve a cabo mediante el Congreso. Cabe, en principio, que este proceso de reforma total o parcial no se realice directamente a través del Congreso. Cabría, pero eso es lo que vamos a ir examinando porque hay sentencia del Tribunal Constitucional que ha restringido estas alternativas. Vemos entonces que hay dos posibilidades para un proceso de reforma constitucional: la iniciativa popular y la iniciativa por gestión representativa o institucional. Si nos referimos exclusivamente a la reforma por iniciativa popular, nos regimos por el artículo 32, inciso 1 de la Constitución. Si referimos la reforma por gestión representativa
o la reforma por iniciativa institucional, nos encontramos en el supuesto del artículo 206 de la Constitución. A este respecto, la sentencia 14 de 2002 AI del Tribunal Constitucional indica que el Congreso no puede realizar la reforma total de la Constitución a menos que el proyecto se someta inexorablemente a referéndum. Por lo tanto, la misma sentencia reconoce que el Congreso también puede realizar un proceso de reforma total de la Constitución sin necesidad de que se realice un proceso de asamblea constituyente. En otras palabras, la Constitución ha constitucionalizado el proceso de reforma constitucional porque señala cuál es el canal para reformar la Constitución, que es lo que hace que el proceso de reforma constitucional sea un proceso de reforma constitucional. La reforma constitucional por iniciativa popular se puede producir de manera directa por referéndum, es decir, nos encontramos ante una alternativa popular, no institucional. Cuando nos encontramos ante este supuesto de reforma directa de la Constitución mediante referéndum, el proceso comprende la presentación de una iniciativa popular. De acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 26.300, se señala que para un proceso de iniciativa popular se requiere la presentación de un petitorio compuesto por el 10% de firmas de electores. Si los electores son 24 millones, el 10% equivaldrá a 2.400.000 electores que deben presentar ese petitorio para realizar un referéndum vía iniciativa popular. A la vez, la misma ley 26.300 dispone que en caso que se presentara esta iniciativa de carácter popular, el que convoca al proceso es el Jurado Nacional de Elecciones dentro de un plazo de 4 meses anterior a la fecha en la que se debería realizar la consulta mediante referéndum para la reforma constitucional. El Jurado Nacional de Elecciones convoca al referéndum y el pueblo se pronuncia respecto de los alcances de la reforma pretendida por este 10% de electores que han presentado su pretensión. Se trata, en este caso, como lo veremos enseguida, de un tipo de referéndum al que se le puede designar como constitutivo innovativo. No existe ni sucede a la deliberación parlamentaria, lo cual significa que en principio, si interpretamos de manera directa la Constitución y sin la intermediación de variantes que se han ido formulando a través de la práctica, en principio cabe que solo por iniciativa popular, sin participación del Congreso, se realice la reforma total de la Constitución. El referéndum constitutivo innovativo querría decir que a través de la iniciativa popular puede modificarse, puede innovarse el texto constitucional, aun cuando este proceso no se ha llevado adelante a través del Parlamento. El proceso de reforma, mediante el cual se modifica innovativamente la Constitución, constituye un nuevo texto constitucional, sea como reforma total o como reforma parcial de la Constitución. Por otro lado, así como tenemos la alternativa para que el pueblo directamente con el 10% de firmas de electores inicie un proceso de reforma constitucional, también puede hacerlo de manera indirecta. En ese caso, el requisito ya no es el 10% de la firma de electores, sino el que señala el artículo 206 de la Constitución, es decir, el 0.3% de la población electoral. Este tipo de reforma se reconocería como una reforma indirecta por gestión institucional o representativa. Se presenta la iniciativa popular, la iniciativa es presentada ante el Congreso y el Congreso procesará la iniciativa ciudadana de acuerdo
a la vertiente o variante o alternativa que señala la Constitución y el reglamento del Congreso. El artículo 206, como ya lo hemos mencionado, prevé que sería obligatorio que el Congreso apruebe una reforma constitucional con la mayoría absoluta de sus miembros, vale decir 66 miembros, y luego que esta iniciativa aprobada por el Congreso sea sometida a referéndum mediante una convocatoria que ya no realizará el Jurado Nacional de Elecciones, sino el presidente de la República. El presidente de la República no puede omitir esta convocatoria cuando queda autorizado el proceso luego de la aprobación por el Congreso. Cabe que esta iniciativa ciudadana que se ha presentado ante el Congreso, en lugar de que se apruebe mediante la alternativa obligatoria de referéndum, es decir, la mayoría absoluta de miembros vota a favor de la reforma constitucional y luego se debe pasar a referéndum, cabe que esta alternativa no se cumpla solo y únicamente si la reforma pretendida o propuesta es aprobada por el Congreso con una mayoría superior a los 2/3, es decir, 87 miembros, en una primera legislatura y luego en la siguiente legislatura ordinaria. En la sucesiva legislatura ordinaria, este mismo texto en su integridad y sin modificaciones es nuevamente vuelto a aprobar por el Congreso con una mayoría de más de 2/3, es decir, de 87 integrantes. Entonces nos encontramos con dos posibilidades: un referéndum constitutivo innovativo, cuando se inicia el proceso solo por iniciativa popular sin intermediación ni deliberación del Parlamento, y la otra opción que puede realizarse mediante referéndum, un referéndum de carácter constitutivo y ratificatorio en caso que el Congreso no consiguiera o no prefiera aprobar la reforma constitucional en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una mayoría superior a los 2/3. ¿Cuáles son las diferentes posibilidades que se tiene frente a un referéndum? ¿Cuáles son las diferentes alternativas de referéndum? Es importante conocerlas para poder tener un panorama más amplio y entender cuáles son las posibilidades de convocar a un referéndum que están enmarcadas dentro de nuestro texto constitucional de acuerdo a la doctrina prevalente o la doctrina vigente, frente a otros casos en los que no cabría la presentación, la aprobación de reformas constitucionales dentro de nuestro sistema jurídico. El referéndum en materia constitucional, de acuerdo a una clasificación que en principio realiza Vizcarretti y Ruffia, pero que también ha ido desarrollando García Pelayo, y que en nuestro medio ha presentado el profesor Carlos Blancas Bustamante, puede hacerse una taxonomía de los procesos de referéndum constitucional que se puede clasificar en 4 categorías: por el origen, por el fundamento, por la oportunidad o por la eficacia. Por el origen, el referéndum puede tener carácter institucional, es decir, el referéndum que se realiza por gestión representativa en el Parlamento, o un origen popular, netamente popular. Ya hemos visto que cabe a través del referéndum popular que sea puro, es decir, que directamente la iniciativa de reforma constitucional, como reforma total o como reforma parcial, se desarrolle íntegramente dentro de un proceso de referéndum sin participación del Congreso, y la otra opción, que también se basa en una iniciativa popular, pero que prefiere optar por el camino institucional, es decir, que la iniciativa popular se desarrolle primero a través del Parlamento y luego a través del referéndum. Si se realiza en esta segunda opción la iniciativa popular, solo si es que el objetivo es una reforma
total de la Constitución a través de un proyecto de reforma constitucional que comprende la reforma total de la Constitución, solamente en ese caso, de acuerdo a la sentencia 14/2002, ahí del Tribunal Constitucional, cabría que sea obligatoria la consulta popular a través del referéndum, en caso que se tratara de una reforma total de la Constitución. La segunda categoría en materia de referéndum es la relacionada con el fundamento. Los referendos pueden ser obligatorios o facultativos. Hemos visto que la Constitución en el artículo 206 dice que es obligatorio el referendo cuando el Congreso, es decir, nos encontramos en un proceso de reforma que por el origen es de naturaleza institucional, cuando el Congreso aprueba en una primera legislatura un proyecto de reforma constitucional con la mayoría absoluta y no alcanza la mayoría superior a los 2/3, en ese caso, luego de haberse aprobado el proyecto de reforma constitucional en una primera legislatura con la mayoría absoluta, es decir, 66 votos, es obligatorio que ese proyecto pase a referéndum. Y el referéndum de carácter facultativo es cuando nos encontramos en la segunda opción. Es decir, también en un caso de proceso de reforma constitucional institucional y el Congreso aprueba en 2 legislaturas ordinarias sucesivas un proyecto de reforma constitucional con una mayoría superior a los 2/3, es decir, con 87 votos. Ese tipo de referéndum es de naturaleza facultativa y es de carácter excepcional. La tercera categoría para comprender el referéndum en materia de reformas constitucionales es la de la oportunidad. La oportunidad puede ser mediante un proceso de reforma autónomo o mediante un proceso integrativo. Nos encontramos ante la opción de un referéndum autónomo cuando se presenta el pedido de reforma constitucional sin ningún tipo de relación con la Asamblea y puede tener una dimensión manipulatoria. Hablamos de un referéndum autónomo cuando el que propone el referéndum para una reforma constitucional pretende hacerlo por una vía distinta a la que prevé, en nuestro caso, la Constitución peruana, mediante la iniciativa popular o mediante la iniciativa institucional. Es decir, por ejemplo, el Poder Ejecutivo convoca a un referéndum en el que el propio Poder Ejecutivo presenta una iniciativa de reforma constitucional pasando por alto el proceso deliberativo en el Congreso e independientemente de una iniciativa popular. Ese sería un proceso de reforma constitucional mediante referéndum de carácter autónomo. Ese tipo de reforma constitucional mediante referéndum no tiene reconocimiento en la Constitución peruana. Por lo tanto, no obstante que es posible que ello ocurra, y de hecho ha ocurrido en otros países, este suceso, esta posibilidad, no tiene reconocimiento en la Constitución peruana. El otro tipo de reforma que por su oportunidad cabe mencionar es el de carácter integrativo. En este caso podemos encontrarnos en 2 alternativas, un referéndum preter legem y un referéndum post legem. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a diferencia del proceso de reforma constitucional mediante un referéndum de carácter autónomo, cuando nos encontramos ante la opción de un proceso de reforma constitucional mediante un referéndum de naturaleza integrativa, cuando hablamos de el referéndum preter legem, nos encontramos con un proyecto que tiene, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, lo somete a referéndum con el propósito
de que si el pueblo está de acuerdo con ese texto, con esa iniciativa, que no ha sido previamente elaborada, estudiada, ni aprobada por el Congreso, con el objeto de que ese texto, si es aprobado por el pueblo, ese mismo texto sea objeto de la deliberación del Parlamento después. Este es el proceso de reforma constitucional integrativo, porque se supone que programa la actividad del Parlamento con un referéndum anterior al proceso de aprobación parlamentaria de la reforma constitucional. Este tipo de proceso de reforma constitucional y de referéndum tampoco tiene reconocimiento dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Por lo tanto, si se utilizara en alguna ocasión una pretendida reforma constitucional mediante la presentación de un proyecto de reforma constitucional que se somete directamente a votación del pueblo, mediante una convocatoria a referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre ese proyecto, como consecuencia del pronunciamiento del pueblo, este proyecto de reforma luego se presentará para condicionar la aprobación del mismo luego por el Parlamento. Es decir, se convierte en un insumo, pero un insumo que tiene una naturaleza mandatoria porque previamente ha sido preaprobado, si cabe la expresión, por el pueblo. La otra alternativa del proceso de reforma constitucional de carácter integrativo, pero post legem, supone que previamente hay debate, hay deliberación por el pueblo, por la Asamblea, por el Congreso. Primero se produce el estudio, el debate, la deliberación, el consensuamiento entre las diferentes agrupaciones políticas en el Parlamento, y una vez que ha concluido este debate, se remite el proyecto aprobado para su ratificación por el pueblo. Este tipo de proceso de reforma constitucional de carácter integrativo mediante referéndum en la vertiente de post legem, que es sucesivo, posterior al proceso deliberativo, tiene naturaleza ratificatoria. Este es el tipo de proceso de reforma constitucional mediante referéndum que sí tiene reconocimiento dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Y finalmente, el otro tipo de referéndum, que por su categoría se denomina de eficacia, tenemos dos alternativas. Tenemos el proceso de reforma constitucional de carácter consultivo o el proceso de reforma constitucional mediante referéndum de carácter vinculante. El primero, el proceso de reforma constitucional mediante referéndum de naturaleza consultiva, supone que se utiliza la vía del referéndum para obtener una decisión del pueblo y que esta decisión del pueblo no tenga carácter vinculante para la Asamblea. Por lo tanto, se la utiliza como una guía para determinar la orientación hacia la cual deberían enderezarse los procesos de deliberación y de aprobación previa consulta con el poder constituyente. El tipo de reforma constitucional que utiliza el referéndum de naturaleza consultiva tampoco tiene reconocimiento dentro del ordenamiento constitucional peruano. Y la segunda alternativa son los proyectos de reforma constitucional en los que el referéndum tiene carácter vinculante. En este caso tenemos dos opciones. Los proyectos que tienen naturaleza constitutiva, que pueden ser ratificatorios o innovativos, y los proyectos de reforma constitucional que tienen naturaleza abrogativa, con los que se concluye con un veto o una derogación. En el caso de los proyectos de reforma constitucional, donde el referéndum se utiliza con carácter ratificatorio, es cuando nos encontramos en el supuesto
de que el proyecto ha sido primero aprobado por el Congreso y luego de la aprobación por el Congreso, ese proyecto de reforma constitucional es sometido a referéndum para que el poder constituyente originario, que es el pueblo, lo ratifique. Si el pueblo lo ratifica, el proyecto aprobado por el Congreso se convierte en una reforma constitucional. El otro tipo de reforma constitucional mediante referéndum de carácter constitutivo es el de naturaleza innovativa. Esto quiere decir que en lugar de utilizar la vía institucional para que el pueblo, mediante su voto, ratifique la reforma constitucional aprobada por el Congreso, en lugar de utilizar la vía institucional, se utiliza la vía directa, mediante la cual un proyecto que se inicia por iniciativa popular es sometido a referéndum para que el pueblo directamente, a partir del cumplimiento de los requisitos que en este caso prevé la Ley de Participación Ciudadana, que señala que debe ser el 10% de firmas de los electores, si se cumple con este requisito, se debe tramitar el referéndum solo a través de la consulta popular, sin pasar por la deliberación en el Parlamento. Entonces, en principio, cabría, mediante el reconocimiento del derecho político a la reforma de las normas de la Constitución, de las leyes, de las ordenanzas de carácter descentralizado de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, cabría, en principio, asumir que existe en nuestro ordenamiento constitucional la posibilidad del referéndum innovativo. Esto quiere decir solo realizado a través de la consulta popular sin participación del Parlamento peruano. ¿Cuáles son los tipos de referéndum constitucional en el Perú? Luego de haber pasado revista de las diferentes alternativas que tenemos de reforma constitucional mediante el referéndum, ¿cuáles serían, para sintetizar, los casos que tienen previsión y reconocimiento formal por nuestra doctrina constitucional? En primer lugar, en materia de reforma total de la Constitución, tenemos los referéndum de carácter obligatorio, integrativo, deliberativo, vinculante, constitutivo y ratificatorio. Es decir, las reformas totales pueden tener carácter obligatorio mediante referéndum, integrativo mediante referéndum, deliberativo mediante el proceso parlamentario, vinculante una vez que se llega a la aprobación de la reforma. Esta reforma tiene carácter vinculante, no es una consulta de carácter consultivo y por lo tanto es constitutivo y ratificatorio o ratificatorio. Es constitutivo porque modifica de manera real y concreta la Constitución y es ratificatorio en caso que previamente en un proceso de reforma total de la Constitución el Congreso haya aprobado el proyecto de reforma constitucional a través de la cantidad de votos que prescribe el artículo 206 de la Constitución. El segundo tipo de referéndum constitucional es el relacionado con la reforma parcial con la mayoría absoluta en una legislatura. Para la reforma parcial, en el caso anterior hemos referido la reforma total de la Constitución, es decir, el Congreso puede tramitar la reforma total de la Constitución y también puede tramitar la reforma parcial de la Constitución. Pero si se trata de una reforma total de la Constitución, el Congreso no puede prescindir de la consulta a través del referéndum. En este caso estamos hablando de la reforma parcial con la mayoría absoluta en una legislatura. Si ocurre este supuesto
de que la reforma es aprobada por el Congreso con la mayoría absoluta de congresistas, es decir, 66 miembros, en una legislatura, ese proyecto debe ser remitido a referéndum. Y el tipo de referéndum ante el que nos encontramos, conforme a la clasificación señalada previamente, es de carácter obligatorio, integrativo, deliberativo, vinculante, constitutivo y ratificatorio. Es decir, el mismo tipo de referéndum con el que nos encontrábamos con una reforma total de la Constitución. Y finalmente, la otra opción es la del uso del referéndum o la prescindencia del mismo, porque es de carácter facultativo, no es un requisito el uso del referéndum para que la reforma sea válida. Puede no ser anulado un proceso, puede no ser inconstitucional un proceso si se cumple con la segunda de las opciones de carácter facultativo que prevé el artículo 206 de la Constitución. Reforma parcial con mayoría superior a los 2/3 en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. En el caso de que se cumpla este requisito, nos encontramos con una opción de reformar la Constitución que puede incluir el referéndum, pero ese referéndum no será obligatorio, será simplemente porque el Parlamento prefiere hacerlo. Es una opción que tiene el Parlamento y por lo tanto, luego de haberse aprobado la reforma constitucional, 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una mayoría superior a los 2/3, es decir, superior a los 87 votos, puede quedar aprobado el texto constitucional, siempre y cuando no sea una reforma total, o puede el Congreso igualmente someterlo a ratificación por el referéndum popular. ¿Cuáles son los tipos de referéndum, de acuerdo a la clasificación previamente reseñada, que no son admitidos en el ordenamiento constitucional peruano? En primer lugar, podemos mencionar el referéndum de carácter consultivo. Es el referéndum que no tiene carácter vinculante. Este tipo de referéndum no tiene previsión constitucional. El segundo tipo de referéndum, de acuerdo a la categorización que hemos presentado previamente, que no es admisible en el Perú, es el de carácter programático, es decir, el referéndum anterior al proceso parlamentario que no tiene reconocimiento constitucional. Esto ocurre cuando, digamos, el Poder Ejecutivo pretende canalizar una propuesta de reforma constitucional condicionando el trabajo parlamentario a una aprobación previa de un proyecto de reforma constitucional para que a partir del programa que pudiera imponer la consulta popular de este proyecto que presente el Poder Ejecutivo, el Parlamento pueda pronunciarse sobre el mismo desde el punto de vista institucional. Es como si a partir de un proyecto que programa el Poder Ejecutivo, el Parlamento tiene la pauta que debe seguir luego de la iniciativa que tomaría el Poder Ejecutivo para someter a conocimiento y voto de la población un proyecto de reforma constitucional. Es una manera de condicionar la actividad del Parlamento. Este tipo de alternativa que se ha desarrollado en algunos países, por ejemplo, en Francia, para reformar la Constitución del año 1946, para el pase a la Cuarta República, se presentó un proyecto sin que haya sido previamente aprobado por el Parlamento, con el objeto de que el pueblo lo aprobara en referéndum. Luego ese proyecto fue aprobado y la Asamblea lo modificó. Entonces, cabe que de manera fáctica el Poder Ejecutivo se valga de este tipo de alternativa técnica para condicionar la actividad del Parlamento. Pero ese tipo de alternativa fáctica, que puede ser técnicamente pensable, imaginable, no tiene reconocimiento constitucional en el Perú y por lo tanto podría deducirse su inconstitucionalidad o su invalidez en caso se pretendiera utilizar.
El tercer tipo de referéndum no admitido en el Perú es el de carácter autónomo. Nos encontramos ante un supuesto del referéndum desvinculado del proceso deliberativo de la Asamblea, que se consulta independientemente del proceso parlamentario. No tiene previsión constitucional. Nuevamente nos encontramos ante el supuesto de que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo realice un proceso de reforma constitucional consultándole directamente al pueblo, pasando por alto la consulta a través del Congreso. Como hemos visto en la Constitución peruana, el artículo 206, se señala que el presidente de la República tiene iniciativa para presentar proyectos de reforma constitucional. Ese es el camino regular. Pero si el presidente de la República, obviando la cláusula de reemplazo que prevé el artículo 206, se salta la garrocha, obvia este condicionamiento, este requisito constitucional, y se dirige directamente al pueblo para que el pueblo se pronuncie de manera autónoma, sin haber pasado por el proceso parlamentario, ese tipo de alternativa de reforma constitucional mediante referéndum no tendría validez y no es admisible en el Perú. La cuarta alternativa de referéndum que no tiene claramente reconocimiento dentro de nuestro sistema constitucional es el tipo de referéndum de carácter innovativo, que si bien cabe teóricamente, ha sido desechado mediante las leyes que rigen y que desarrollan la Constitución. Es el tipo de referéndum de naturaleza innovativa, que como hemos mencionado, cabe que se utilice, porque el artículo 32 lo permite, pero ha sido interpretado por la sentencia 14/2002 ahí del Tribunal Constitucional, así como por las leyes de desarrollo constitucional, se ha interpretado, se ha entendido que este proceso puramente popular, no obstante tener reconocimiento claro dentro de nuestro derecho constitucional, no ha sido admitido, no ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como una vía válida. El tipo de referéndum de carácter innovativo para una reforma constitucional supone que todo referéndum se procese previamente en un proceso parlamentario. No cabe consultar un referéndum sin deliberación de la Asamblea. Esa es la conclusión a la que llega el Tribunal Constitucional en su sentencia mencionada. Por último, tenemos los casos de exclusión de materias sometibles a referéndum para una reforma constitucional, las que señala el artículo 32 de la Constitución en el último de sus párrafos, cuando señala que no cabe la reforma constitucional para suprimir, disminuir las libertades fundamentales. Aun cuando no lo señala la Constitución de manera expresa, sí lo hace la Ley 26.300, que a la hora de mencionar cuáles son esas libertades fundamentales, distingue entre todas las libertades fundamentales, solamente las mencionadas en el artículo 2 de la Constitución, y no incluye todos los otros derechos sociales, económicos, políticos o culturales. Sin embargo, una interpretación fiel a la Constitución permitiría dejar de lado las restricciones que impone la Ley 26.300, que restringe la limitación de someter a referéndum las libertades fundamentales referidas únicamente al artículo 2 de la Constitución. Tampoco cabe la reforma constitucional mediante referéndum respecto de leyes tributarias o presupuestales o, tal como lo menciona también el artículo 32 de la Constitución, los tratados internacionales en vigor. Por lo tanto, cabría entender que sí cabe el referéndum para reformas constitucionales respecto de tratados aún no aprobados ni ratificados. Cabría promover un referéndum
respecto de una materia que pudiera haber sido objeto de suscripción por el Perú ante la sede del tratado, que aún no ha sido objeto de deliberación parlamentaria, de aprobación en el Parlamento o de aprobación por el Poder Ejecutivo, dependiendo si nos encontramos en los supuestos de los artículos 56 o 57, que son los que establecen la reserva de competencia del Congreso sobre materias para la realización de actos de aprobación de los tratados. El artículo 57 de la Constitución señala que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa para aprobar tratados y luego, por supuesto, ratificarlos si estos tratados no tienen que ver con temas vinculados a derechos fundamentales, la soberanía del territorio, etc. Entonces nos encontramos con que el referéndum popular en el Perú tiene naturaleza ratificatoria y constitutiva. No es consultiva ni innovativa. Esto último es como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre los alcances de la ley 27.600, que fue objeto de una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 14 del año 2002, que se refirió al proceso de despromulgación de la Constitución de 1993, así como de la opción de que se inicie un proceso de reforma total de la Constitución por el Congreso. Esta sentencia, la 14 del año 2002, ahí del Tribunal Constitucional, excluye la posibilidad de la reforma constitucional mediante un referéndum de naturaleza innovativa, es decir, de una iniciativa popular que concluya solo mediante la consulta popular en un referéndum. El proceso de referéndum popular se inicia con una iniciativa de reforma constitucional. Estamos hablando de la reforma del referéndum que va a desarrollarse ante el Congreso. Es decir, si bien va a haber referéndum, ese referéndum va a ser resultado de un proceso previo de deliberación por el Congreso. Se presenta la iniciativa popular de reforma constitucional con el 0.3% de firmas de electores, el proyecto se remite al Congreso para su estudio y aprobación. Esta iniciativa popular, de acuerdo a la ley 26.300, debe ser objeto de votación por el Congreso en un plazo máximo de 120 días calendarios. Si el proyecto no se rechaza, el Congreso la aprueba y opcionalmente se somete a referéndum, se concluye con el proceso antes del referéndum. Pero podría ocurrir que el Congreso no lo aprobara o que lo modificara de manera sustancial, que a la hora de aprobarlo se alterara la finalidad en razón de la cual el proyecto se presentó. Por eso, si el Congreso rechaza la iniciativa o la modifica en contra de la finalidad perseguida, el 10% del electorado puede pedir referéndum respecto del texto de iniciativa de reforma constitucional que ha sido modificado de manera poco ortodoxa por el Congreso. En caso que los organizadores, que los promotores del proceso de reforma constitucional consiguieran el número de firmas necesario, es decir, el 10% de firmas del electorado, una vez que se consiga este número de firmas, el Jurado Nacional de Elecciones puede organizar el referéndum dentro de los 4 meses posteriores a la presentación de las firmas comprobadas por el sistema electoral. El referéndum es válido si lo aprueba por lo menos, de acuerdo a la ley 26.300, el 30% de los electores y además
lo aprueba con la mitad más uno de los votos válidos. Si luego de haberse presentado el pedido de referéndum y se lleva a cabo el referéndum dentro de los 4 meses de presentadas las firmas comprobadas, ocurre que se lleva a cabo el referéndum y vota por su aprobación por lo menos el 30% de los electores y a la vez se aprueba por lo menos con la mitad más uno de los votos válidos de ese proceso, la reforma constitucional entra en efecto. Veamos que se trata de un proyecto presentado como iniciativa ciudadana ante el Congreso se ha pronunciado, los promotores de la iniciativa ciudadana están en discrepancia con el texto aprobado por el Congreso, o obviamente en caso que el Congreso no lo aprobara, o que el Congreso lo aprobara modificando la finalidad por la cual se presentó por los promotores, si ocurriera que el Congreso incurriera en el rechazo o en la modificación contraria a la finalidad buscada por los promotores, se lleva a cabo el referéndum concluye, pero solo será válido el resultado si es que lo aprueba por lo menos el 30% de los electores y se aprueba con la mitad más uno de los votos válidos. Si no se alcanza la mitad más uno de los votos válidos de quienes concurren al proceso electoral, la reforma constitucional promovida a través de una iniciativa ciudadana que empezó presentando el proyecto ante el Congreso, ese resultado no será válido y el referéndum llegará a la conclusión que el propósito buscado por los promotores de la reforma constitucional careció de efecto, careció de vigencia y debió concluirse en la no aprobación. El contenido de la reforma aprobada es inmodificable por 2 años, salvo otro referéndum o aprobación en 2 legislaturas por el Congreso. Entonces acá tenemos otro condicionante al proceso de reforma constitucional mediante referéndum. Si el resultado del referéndum es válido porque lo ha aprobado por lo menos el 30% de los electores y lo aprueba más de la mitad del número de votos válidos, en ese caso, ese texto aprobado es inmodificable, por lo menos por 2 años. Pero la inmodificabilidad puede suprimirse, puede prescindirse, puede obviarse o puede omitirse si es que se realiza otro referéndum o si es que aprueba otro texto el Congreso en 2 legislaturas sucesivas, ordinarias, según lo prescribe el artículo 206 de la Constitución. Entonces, nos encontramos ante el supuesto de que el pueblo apruebe la reforma constitucional que se ha iniciado originalmente a través de una iniciativa popular en el Congreso. Cabe que el pueblo apruebe ese referéndum, pero también cabe que no se llegue a aprobar el referéndum. Si no se llega a aprobar el referéndum, también rige la regla de que no se puede hacer otra modificación en el curso de los siguientes 2 años. ¿Cuáles son entonces los tipos de técnicas que se puede utilizar para reformar la Constitución? Nos encontramos a nivel general con técnicas constitucionales y técnicas inconstitucionales. Tenemos que distinguir qué es lo que técnicamente cabe hacerse en un proceso de reforma constitucional y qué es lo que técnicamente no se podría hacer desde el punto de vista del derecho constitucional peruano en materia de reformas constitucionales. Para empezar, las técnicas constitucionales suponen la reforma total o la reforma parcial observando la cláusula de reemplazo. Quiere decir, la Constitución señala cómo modificar la Constitución, cuál es el proceso que se debe seguir para reformarla. Si el proceso de reforma constitucional
sea total o sea parcial, se cumple de acuerdo a la cláusula de reemplazo, no hay ningún inconveniente, se pasa el requisito técnico y por lo tanto sería válida la reforma que observa la cláusula de reemplazo. Si no se observa la cláusula de reemplazo, el proceso de reforma total o parcial de la Constitución no será ni constitucional ni válido. La segunda técnica es que se recurra a un Congreso ordinario o a una Asamblea Constituyente según el texto constitucional. Habría que ver en el Perú cómo se realizaría un proceso de reforma constitucional mediante una Asamblea Constituyente, porque en el texto constitucional no tenemos una cláusula de reemplazo que permita definir cómo se convoca a una Asamblea Constituyente para que realice el proceso de reforma total o parcial de la Constitución. Eso no tiene previsión, pero en principio, teóricamente, cabe recurrir a una Asamblea Constituyente. Como digo, no existe cláusula de reemplazo que prevea el uso de una Asamblea Constituyente, pero cabría que a través de un acuerdo y a través de un proceso legislativo se establezca la posibilidad de que una Asamblea Constituyente paralela al Congreso se ocupe de la deliberación de un nuevo texto de reforma total de la Constitución o de una reforma parcial para realizar algún tipo de reforma política de la Constitución. El tercer tipo de técnica es el número de legislaturas, que esto es lo que prevé para los procesos de reforma institucional el artículo 206 de la Constitución, es decir, que puede utilizarse el mecanismo de una primera legislatura con mayoría absoluta y luego referéndum, y la otra opción que sería la de 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una mayoría superior a los 2/3, es decir, 87 votos. Y la última técnica constitucional es el recurrir a las mayorías calificadas. En el Perú hablamos de una mayoría absoluta de más de la mitad de congresistas, pero también de una mayoría calificada de 2/3 si es que se opta por las 2 legislaturas ordinarias sucesivas. En otros países, las mayorías calificadas pueden ser no de 2/3, sino de 3/5 o de 4/5, o diferentes proporciones según las exigencias o el candado que se prefiera establecer. Por otro lado, las técnicas inconstitucionales que hay que tener presentes para evitar que al utilizarlas se incurra en un supuesto de invalidez o de inconstitucionalidad serían, en primer lugar, la supresión y eliminación de la Constitución vigente en contra del fundamento político del Estado. Es decir, que manu militari, de manera vertical, se suprima la Constitución por un gobierno que disponga que en lugar de la Constitución vigente entra en vigor otra. Ese acto no tiene ningún tipo de previsión constitucional y por lo tanto suprimir el texto constitucional, eliminar el texto y cambiarlo por otro, simplemente dejarlo en suspenso, declarar que no está vigente, esa sería una técnica inconstitucional, flagrante. La segunda técnica inconstitucional sería la disolución del Parlamento y la convocatoria a una asamblea constituyente. Como decimos, no hay una cláusula de reemplazo que prevea cómo realizar una reforma total o parcial de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Si se toma la decisión de disolver el Parlamento y de convocar a una asamblea constituyente, esto reñiría con el texto constitucional. Si lo hiciera el Parlamento a través de un acto voluntario del Parlamento, por ejemplo, de autodisolverse o de convivir en paralelo con una asamblea constituyente, que no está prohibido, pero que se podría realizar a través de los procesos regulares, esto no sería inconstitucional. Lo inconstitucional sería que se decida sin ningún tipo de comedimiento con la decisión, con la voluntad del Parlamento, disolverlo y convocar a una asamblea constituyente. Esto configuraría un tipo
clásico de golpe de Estado. La tercera técnica inconstitucional sería el reemplazo de la Constitución vigente por otra impuesta sin consulta ni consentimiento representativo o popular. Simplemente se dice: esta es mi Constitución, a partir de hoy esta Constitución rige. En el mejor de los casos la someto a consulta popular, que sería un tipo de reforma mediante referéndum de carácter autónomo o programático. Estas dos opciones, como hemos mencionado, no tienen reconocimiento en el ordenamiento constitucional peruano. Pero si se usara este mecanismo de un referéndum autónomo o programático, nos encontraríamos ante un tipo de técnica que en el Perú sería inconstitucional. Y finalmente, otro tipo de técnica inconstitucional sería el de la reforma de cláusulas de intangibilidad, inobservando una cláusula de reemplazo o el uso de referenda consultivo, programático o autónomo. Si se utilizaran medios que no están reconocidos técnicamente en la Constitución a través de su cláusula de reemplazo o violando cláusulas de intangibilidad, nos encontramos ante procesos inconstitucionales de reforma constitucional. Cuando observamos el proceso institucional, nos encontramos en una alternativa que supone, en principio, 4 pasos. Nos encontramos entonces ante el supuesto de una reforma constitucional que se va a realizar en sede parlamentaria. En primer lugar, hablamos de la iniciativa. La iniciativa, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, la tiene el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, la tienen los congresistas, si es que los proyectos se presentan conforme lo señala el reglamento, y lo tiene el 0.3 de la población electoral, que equivale a, sobre la base de más o menos 24 millones de electores, a aproximadamente 72.000 firmas. En la segunda etapa, dentro del proceso de reforma constitucional de carácter institucional, es decir, por gestión eminentemente representativa, que el Congreso gestiona, tramita y aprueba la iniciativa. El proyecto es dictaminado por la Comisión de Constitución, el dictamen conteniendo el proyecto es debatido por el Pleno del Congreso, luego el Pleno acuerda aprobar el proyecto contenido en el dictamen y se realizan el proceso de aprobación de acuerdo a las opciones que para la reforma prevé la Constitución. ¿Cuáles son los requisitos? Los que hemos mencionado sucesivas veces en esta presentación. Para la aprobación, la regla general es que la reforma es aprobada por el Congreso con mayoría absoluta y luego sometida a referéndum popular. La regla excepcional es que la reforma puede solo ser aprobada por el Congreso si vota a favor más de 2/3 de los congresistas en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Concluido uno u otro proceso, es decir, el de la regla general, que prescinde de la segunda votación, o la regla excepcional, que se basa en las 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con la votación de más de 2/3 del voto de los congresistas, si se concluye estos procesos, la reforma es válida. Es válida cuando se concluye el referéndum y es válida cuando el Congreso aprueba en 2 legislaturas ordinarias sucesivas el proyecto de reforma constitucional con más de 2/3 de los votos, es decir, con 87 votos. Si se cumplen estos 2 requisitos, aprobación en el referéndum y además la aprobación por el Congreso, esa reforma es válida. En caso que sea válida, el presidente de la República no puede sino promulgar la reforma, con lo cual le confiere integración y eficacia normativa. El presidente de la República no puede observar ni vetar ningún proyecto de reforma constitucional.
sea en la vía institucional o sea en la vía popular. Un dato especial que hay que mencionar también es que el presidente de la República sí tiene iniciativa para proponer una reforma constitucional, pero no tiene facultad para decidir cómo aprobarla, ni para convocar autónomamente a un referéndum, no de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional. El presidente de la República convoca a referéndum porque está funcionalmente obligado a hacerlo. No puede no convocar a un referéndum cuando se han cumplido los requisitos que prescribe el artículo 206 de la Constitución. Pero no puede el presidente arrogarse la facultad de convocar a un referéndum que prescinda de los procesos regulares previstos en la Constitución. La regla básica, entonces, para una reforma constitucional es que si el proyecto solo alcanza la mayoría absoluta, debe pasar a referéndum. Si el proyecto no alcanza la mayoría absoluta, la propuesta se archiva. Si la propuesta se archiva, obviamente ya no tiene ningún sentido continuar con el proceso de reforma constitucional, salvo que nos encontráramos ante el supuesto de un proyecto de reforma constitucional que ha surgido de una iniciativa popular con el 0.3% de firmas de los electores. Si nos encontráramos ante un supuesto de una iniciativa popular que se canaliza a través del Congreso y que el Congreso no alcanza la mayoría absoluta para aprobar ese proyecto de reforma constitucional presentado por iniciativa popular, cabe que los promotores del proyecto de reforma constitucional inicien un proceso de referéndum, para lo cual necesitarán el 10% de los votos o de las firmas de los electores para que se inicie ese proceso. El 10% de los 24 millones de electores que somos ahora equivaldría a 2.400.000 firmas en contra de las 71.000 firmas que se requiere para iniciar mediante el proceso parlamentario un proceso de reforma constitucional. ¿Cuál es la opción excepcional a la que hemos hecho referencia entonces? La opción excepcional a la regla, es decir, cuando sí cabe omitir el referéndum mediante el proceso parlamentario, es que una primera legislatura se apruebe con más de 2/3. Y en una segunda legislatura ese mismo proyecto, sin cambio alguno, sea también aprobado con más de 2/3 de los votos. Si se cumple el requisito de que el proyecto haya sido aprobado en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, la reforma queda aprobada y el presidente de la República debe promulgar la reforma constitucional. ¿Cuáles son entonces las alternativas básica y no convencional de reforma con referéndum? Aquí nos encontramos ante alternativas que cabe utilizar, que es parte del espectro de posibilidades de uso para una reforma constitucional, que no se deducen directamente del texto, pero que son perfectamente posibles de utilizar. Vemos entonces que hay distintas alternativas para el uso del proceso de reforma constitucional de naturaleza institucional o por gestión representativa. El primero es la aprobación por mayoría absoluta en una legislatura, con lo cual se va a referéndum. El segundo es que se obtiene la mayoría de 2/3, de mayor de 2/3 en una primera legislatura, habiéndose superado el requisito de la mayoría absoluta en una legislatura por discreción o por criterio facultativo del Congreso, porque no lo exige la Constitución, se opta, no obstante haberse superado la mayoría de 2/3, por comunicar al presidente de la República que ese proyecto, aprobado
en una primera legislatura con más de 2/3, comunicar al presidente de la República que convoque a referéndum por decisión del Congreso. La otra opción, se obtiene mayoría de 2/3 en la primera legislatura, pero no se alcanza los 2/3 en una segunda legislatura. En ese caso, no procede, no es lo regular que se archive el proyecto porque por lo menos se ha aprobado lo esencial que era la mayoría absoluta en una legislatura. Se ha aprobado con exceso en la primera legislatura porque se ha superado en la primera legislatura más de 2/3, pero en la segunda legislatura no se alcanza los 2/3. Opcionalmente el Congreso en ese caso puede decidir si deriva la reforma a referéndum o si archiva la propuesta. Las dos son posibilidades que tiene el Congreso. Puede optar por el referéndum o puede optar por el archivamiento de la propuesta. Las dos son posibilidades que tiene el Congreso y esto lo debe decidir el Pleno. Por lo tanto, el presidente del Congreso, una vez cumplido el supuesto de que ha sido aprobado el proyecto con una mayoría superior a los 2/3 en una primera legislatura y en una segunda legislatura no se alcanza los 2/3. Basta que se haya cumplido con el requisito de la aprobación en una primera legislatura superior a la mayoría absoluta y con exceso superior a los 2/3 para que el propio Pleno quede habilitado de comunicarle al presidente de la República que proceda a convocar a referéndum para que el pueblo decida respecto del proyecto que ha sido aprobado, cumpliendo el requisito elemental que era a la aprobación por más de la mayoría absoluta y con exceso más de los 2/3 en una primera legislatura, aun cuando en la segunda legislatura no se haya cumplido con los 2/3 exigibles para que quede aprobado el proyecto. Entonces, vemos que estamos ante dos supuestos en los que cabe, porque es facultativo, que aun cuando no lo exija la Constitución, que se proceda a un referéndum, aun cuando las condiciones no han sido exactas ni simétricamente las mismas que prevé el texto constitucional. Excepcional y facultativamente, cabría omitir el referéndum si es que el proyecto ha sido aprobado en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una mayoría superior a los 2/3, cabría facultativamente que además de haber quedado aprobado, este texto se sometiera a referéndum. En particular, si es que se pretende la reforma total de la Constitución. Sería un cumplimiento excesivo de los requisitos si un proyecto de reforma total de la Constitución cumpliera con el requisito de las 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con la votación de más de 2/3, sin que se tenga por aprobado el texto y se opte por la ratificación de la reforma constitucional mediante referéndum. Sería un exceso constitucional perfectamente válido para cumplirse. Según el artículo 82 de la ley 26.300, se convoca a referéndum en estos supuestos de aprobación mediante una reforma institucional. El referéndum se convoca no antes de 90 días ni después de los 60 días de la fecha del referéndum. Y para incidir nuevamente sobre el mismo tema, ¿quién decide qué alternativa se usa para la reforma constitucional? Una vez sometido a votación el proyecto de reforma, el número de votos que recibe define si se aprueba o rechaza la reforma. Es decir, si es menos de la mayoría absoluta, el proyecto de reforma queda rechazado. Si es más de la mayoría absoluta, se tiene la posibilidad de, luego de haberse aprobado el proyecto en una primera legislatura con la mayoría absoluta, que ese proyecto pase
a referéndum. Y además, una vez que se ha definido que se ha superado el número de votos mínimo, que era la mayoría absoluta, cabe determinar si debe procesarse el referéndum o si cabe usar la opción de la exclusiva aprobación parlamentaria. Todo va a depender del número de votos que se alcanza. La manera de decidir qué vía se debe utilizar empieza con el número de votos con el que se apruebe la reforma constitucional. Si no se alcanza la mayoría absoluta, no hay más que hacer, salvo que se tratara de una iniciativa ciudadana en la que los promotores podrán iniciar un proceso de referéndum si consiguen más del 10% de firmas de los electores. Pero si no se trata de una iniciativa ciudadana y el proyecto no se aprueba, simplemente el proyecto queda archivado y no se podrá volver a consultar hasta el siguiente año legislativo. Pero si se cumple el requisito de que se aprobó el proyecto con la mayoría absoluta, cabe que se recurra al referéndum. Si se pasa de 2/3, cabe que se vuelva a consultar en una segunda legislatura ordinaria sucesiva para determinar si es que se cumple con la aprobación con la mayoría superior a los 2/3. Si no se alcanza la mayoría absoluta, el presidente del Congreso tiene que disponer el archivo. Si se alcanza la mayoría absoluta, el presidente del Congreso comunica el texto al presidente de la República para que convoque a referéndum. El presidente del Congreso le comunica al presidente de la República. Se ha cumplido con este requisito, lo que procede es que se inicie el proceso de referéndum. Usted lo convoca, señor, convóquelo. No, el presidente no puede dejar de convocar cuando se le hace saber que se ha cumplido con un requisito constitucional. El presidente está obligado a convocar el referéndum, pero siempre cabe que si se alcanza una mayoría superior a los 2/3, cabe que el presidente del Congreso consulte si, habiéndose cumplido en exceso el requisito de la mayoría absoluta, cabe que el Congreso vote que, a pesar de tener más de los 2/3 de votos, cabe que se solicite al presidente de la República que convoque referéndum. Es una opción. La otra opción, es facultativa, es que continúe el proceso en una segunda legislatura ordinaria sucesiva para determinar si es que es consistente la voluntad del Parlamento respecto del proyecto de reforma constitucional. Con el resultado de optar por la alternativa parlamentaria, el Pleno vota si el proceso concluye en el Congreso o si se convoca a referéndum. El Congreso, entonces, decide y autoriza que el presidente de la República convoque a referéndum. El presidente de la República convoca según la decisión del Pleno del Congreso. Entonces, vemos que hay varias alternativas y que cuando el proceso es de naturaleza institucional, es el Congreso el que tiene la potestad de decidir en qué momento se remite a referéndum, siempre que se cumplan los requisitos elementales que prevé nuestra Constitución. Esta presentación la ven ustedes en mi canal en YouTube, que se denomina Arrugas Constitucionales y Parlamentarias, y lo pueden encontrar también en mi página web https://cdelgadogembes.com. Arrugas parlamentarias y pliegues subterráneos. Muchas gracias.